La Junta Nominadora, encabezada por su presidente, don Ricardo Rodríguez, entregó hoy al presidente del Congreso Nacional, don Mauricio Oliva, la nómina de los 45 profesionales del derecho, de los cuales el Congreso Nacional seleccionará a los 15 magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. Ya con la lista en su poder, a las autoridades del Congreso le resta nada más escoger a los magistrados como lo establece la Constitución de la República el próximo lunes 25 de enero, después de instalar la tercera legislatura. Mientras tanto, la Junta Nominadora concluyó así su labor y queda disuelta. Está con nosotros esta noche aquí en el estudio el señor presidente del Congreso Nacional, don Mauricio Oliva. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias a usted por su gentil invitación. Aquí está el convenio de la MASI. Le toca al Congreso Nacional aprobarlo. ¿Por usted lo firmaría ya? Bueno, yo soy por ley vicepresidente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Estoy plenamente seguro que mi bancada, la del Partido Nacional de Honduras, va a ser la primera en abordar este tema y dar el respaldo que el presidente Hernández está solicitando. ¿No esperaría usted que alguna bancada de algún otro partido político se oponga? No creo, porque si son coherentes con el discurso que han venido manifestando en los últimos meses, en una cosa estamos de acuerdo. Todos queremos luchar de ese flagelo que es endémico, que ha sido secular en el país, y hoy tenemos una magnífica oportunidad de hacerle un combate con un acompañamiento internacional que nos va a dar más fortaleza para poder combatirlo. Señor presidente, la lista que recibe hoy el Congreso Nacional de estos 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿va incluido, o la lista incluye, además de los nombres, por supuesto, que ya todos conocemos, los resultados de las pruebas de confianza que le practicaron a estos 45 candidatos, incluido el polígrafo, el resultado del polígrafo? Se da por sentado que fueron aprobadas por todos. Lo que van es una nota que resume más o menos la calificación que tienen todos durante las distintas pruebas a las que fueron sometidos. Lo otro tiene un grado de discrecionalidad para para la Junta, que no puede revelarlo por la misma seguridad de las personas. Las que salgan electas sí tendrán que rendir esas pruebas ante organismos competentes. Me refiero a las patrimoniales en el Tribunal Superior de Cuentas, y me refiero a las pruebas de seguridad que todo personal que pertenezca al sistema de justicia hondureña debe realizar. ¿Qué es lo que sigue ahora, desde hoy hasta el lunes 25? Bueno, hoy hicimos la recepción del trabajo de la Junta. Lo estamos fotocopiando algunos, reproduciendo lo que se puede hacer en memoria digital para ser entregado a las jefes de bancada para que tengan a bien comunicársela a todos los integrantes de sus partidos políticos. Luego he convocado al Congreso para el día jueves 21 a las 3 de la tarde para hacer formal entrega y para hacer uso de la prerrogativa constitucional que tengo de nombrar una comisión integrada por los partidos referentes de mayor volumen en el Congreso Nacional de la República, para que generen un consenso al interior de la Cámara que permita el día 25 por la tarde, después de haber instalado la tercera legislatura, presentar a la consideración del Pleno del Congreso una nómina de 15 candidatos a magistrados. Y de ellos verá el resultado de la votación si alcanza mayoría calificada. De no ser así, tendríamos que ir por la vía que ya nos señala la Constitución, que dice que nos vamos por voto individual y secreto hasta completar la nómina con mayorías arriba de 86 votos. El artículo al que hace referencia el presidente del Congreso es el artículo 311 de la Constitución de la República, que textualmente dice: los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso Nacional con el voto favorable de las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina de candidatos no menor de 3 por cada uno de los magistrados a elegir, o sea, de los 45. Presentada la propuesta con la totalidad de los magistrados, se procederá a su elección. O sea, que con el voto favorable de las 2/3, o sea, 86 votos, de una nómina de candidatos.
no menor de 3 por cada uno de los magistrados a elegir. O sea, si la nómina fue de 45, entonces es de 15. Si la nómina que se presentó en total fue de 45, entonces es de 15. Entonces, por eso es que el jueves usted va a integrar una comisión con representantes de los partidos políticos ahí representados en el Congreso Nacional para que ellos de los 45 generen un consenso que en base a 15. Que permita presentar 15 personas. Ese consenso ellos deben de tenerlo entre el jueves a lunes. A lunes. Porque la misma Constitución establece que el 25 deben estar electos los nuevos magistrados. Es correcto. Ahora, obviamente ellos van ahí a representar las aspiraciones de sus partidos políticos, llevan instrucciones de sus representantes máximos y lógicamente yo creo que hay un espacio amplio para poder presentar una nómina que llene las aspiraciones de la mayoría de los congresistas. Yo creo que lo más importante en este caso, y estoy seguro que usted comparte esa opinión, no es que si son liberales o son nacionalistas o son de Libre o son de PAC, sino que sean los verdaderamente idóneos para el cargo, ¿no? Yo creo que la Junta ha hecho un excelente trabajo. Yo creo que los que eran más escépticos en cuanto al trabajo de la Junta, muchos se han quedado sin argumentos. Primero que decían que iban los amigos del presidente Hernández, muchas de esas personas que fueron estigmatizados de esa manera, que iban a ser supuestamente marionetas ahí, fueron eliminadas. Después estigmatizaron a los actuales magistrados. Prácticamente queda uno de los 15 que actualmente integran la Honorable Corte Suprema de Justicia. Luego tuvieron sugerencias de otros sectores y total han quedado 45 que supuestamente pues llenan el mínimo de requisito para ser aspirantes a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero, por ejemplo, también ese artículo 311 no solo dice que debe de elegirse en base a los 86 votos. En caso de que no se lo concreta. La nómina. Sí. O sea, lo normal, es decir, las dos elecciones anteriores fue así, ¿eh? Se presenta la nómina de los 15 y se levanta la mano, ahora con el botón electrónico se decide si se aprueba o no se aprueba. Y sale en la pantalla electrónica. Y sale en la pantalla electrónica. Mi aspiración es que se logre la votación con nómina. Y no nos vayamos al voto de secreto, porque como aquí vivimos en la cultura de la sospecha, ve por ahí nos sale una masiva votación a favor, van a creer que hubo manipulación. Sí, porque, ¿Por qué? Porque hay jerarcas de algunos partidos políticos que ya están señalando al diputado que si no vota, que si vota a favor de la Corte, lo van a expulsar. Sí. Hoy han puesto un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pidiendo la nulidad del artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional de la República, en la cual el legislador tuvo como idea que si el Congreso no lograse en esta etapa completar la nómina por la complejidad de la actual composición del Congreso, no hubiese un vacío legal ahí y no hubiese quien no impartiese justicia en ese periodo. Ese periodo puede durar un día, puede durar 2 días, pero tiene que estar cubriéndolo alguien ahí, porque la segunda parte dice que hay votación secreta, directa. A eso quería yo referirme. Veces sea necesario. Exactamente, a eso quería referirme en la segunda parte del artículo 311. Primero, la opción es la nómina, que llegue a un consenso, esta comisión, que usted va a integrar el jueves y que el lunes por la tarde diga, estos son las nóminas a las que hemos llegado a un consenso de 15. ¿Se aprueba o no se aprueba? Correcto. En el dado caso que no se apruebe, el mismo artículo 311 dice, en caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa de los magistrados, se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren tantas veces como sea necesario hasta lograr el voto favorable de las 2/3 partes. Eso le supone, hipotéticamente, un mínimo de 15 votaciones y un máximo de 45. Sí. Pero hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Corte nueva vamos a tener. El mismo lunes. De ser posible, si no, nos tomaremos el tiempo suficiente, lo hacemos el martes. Siempre están los magistrados actuales en la Corte Suprema de Justicia. No se cree ese vacío al cual usted hacía referencia. Es correcto. ¿Y ya se cuentan con los 86 votos para una hipotética nómina de 15?
No, si recién hoy recibimos la lista, entonces se tiene que sentar a platicar para ir construyendo esos... Pero usted sabe que ella se viene platicando sobre eso. Sí, hemos platicado en el aspecto conceptual con todos los jefes de bancada, en el sentido... ¿Ha platicado con la gente del Libre usted, con la gente del PAC, del Partido Liberal? Sí, he platicado con ellos. Sí, es mi función como conductor de la Cámara. ¿Y ellos están dialogando o negociando? No podemos negociar en función de qué. Si lo que se puede negociar es en función de la lista. No podemos negociar si no sabemos los nombres o llegar a acuerdos para que no se... Porque aquí hemos como estigmatizado la palabra negociar, ¿verdad? Sí. Aunque es normal, diría usted. Completamente yo he estado viendo cómo se político que no dialoga no es político. Sí. Yo he estado viendo ahora mismo la composición que se está haciendo en el Congreso en España, por ejemplo, donde recién hubo elecciones y el partido más votado, que es el Partido Popular, aparentemente se va a quedar sin presidente, sino que el presidente va a ser el que llegue en acuerdo los otros partidos políticos. Correcto. ¿Sí? Entonces, esa línea de comunicación nunca se debe perder en la bancada. Es normal de que tengamos una distinta manera de ver las cosas, pero lo que sí es obligatorio es construir consensos, buscar el consenso en la diversidad. Los riesgos de llegar a esa votación de uno por uno y que sea secreta, ¿cuál es, señor presidente? Todo riesgo yo no veo ninguno, nomás que va a ser un poco más atrasada, y yo creo que es más transparente la primera opción. Espero que sea así. Yo creo que prima en la Cámara ese ambiente positivo de querer elegir una corte. Hay una vocación de diálogo más marcado en algunas bancadas que en otras. Es lo normal que también haya un protagonismo mediático en la medida que nos acercamos a la fecha de elegir la corte y que todo el mundo crea que puede sacar algún tipo de rédito político. Y al momento de hacer la votación por la nómina, eso es público, ¿verdad? Público. Ahí se sabe quién votó por el sí o por el no. Correcto. Y la secreta va a ser secreta para ir a introducir en una urna transparente, si se da el caso, ahí alguien va a ir a introducir su voto. Y lógicamente nombramos una terna, una mesa receptora ahí representado con los 4 partidos más importantes. Para los diputados que han recibido amenazas de que si no votan con la línea del partido los van a expulsar, ¿no les convendría más la secreta? Pues yo creo que sí. Podría ser una coyuntura favorable para no verse expulsados de su partido. Sí, aunque el resultado diría lo contrario, ¿verdad? Claro. Los delataría, ¿verdad? Ahí tendría que hacer el trabajo, esos que amenazan con expulsar, de identificar quiénes son los que no siguieron la línea. Sí. ¿Qué podemos esperar de esta elección? Un buen resultado. Al margen de cualquier cosa, en una cosa hemos llegado a la conclusión. Necesitamos una nueva corte. La Junta Nominadora ha hecho un excelente trabajo y hay suficiente, yo diría, perdón tal vez la comparación, material humano para poder tener una corte que llene las aspiraciones del pueblo hondureño. Hubo una observación de la Embajada de Estados Unidos ahí de que algunos de los candidatos estaban siendo investigados por una u otra razón. Si descubren ustedes que en la lista de los 45 van algunos de los señalados por la embajada, ¿serían tomados en cuenta en la nómina final de 15? Bueno, mire, los insumos para tomar esta decisión lo da en primer lugar el informe que da la Junta Nominadora, que creo que tuvo 2 entrevistas con la personero de la Embajada Americana, y que en la segunda fueron más concretos sobre algunos señalamientos que creo que son gente que no viene en la lista. Yo siempre he dicho que las comisiones tienen la potestad de investigar, pero que los que son realmente vinculantes con la toma de decisión no pueden ser algo especulativo, tiene que ser a partir del tribunal competente. Lo demás es ilustrativo y le tocará a la comisión hacer la ponderación de si la información es valiosa o no es valiosa. ¿Cuál es pues no necesariamente vinculante. ¿Cuál es su mensaje para los colegas diputados de los distintos partidos políticos? Bueno, en primer lugar es un fraternal saludo. Segundo, que estemos a la altura de lo que espera el pueblo hondureño nuestro, el que nos confió con su voto la enorme responsabilidad de representarlos en el primer poder del Estado, y que cumplamos con lo que ya nos señala la ley como funcionarios públicos, que cumplamos con los deberes que ya nos encomienda la Constitución Nacional de la República. Señor presidente, muchas gracias. A usted por su amable invitación. Muy amable. Gracias por estar con nosotros esta noche. El presidente del Congreso Nacional, don Mauricio Oliva.